tal? Mi nombre es Sergio García Long y el día de hoy les voy a hablar sobre la psicología de los jueces, cómo se resuelven los casos. Existen dos respuestas tradicionales a la pregunta de cómo piensan los jueces, una formalista y una realista. La formalista propone que el juez es como una gran máquina que realiza silogismos, que piensa de manera racional, deliberativa, lógica, analítica, mientras que la respuesta realista señala que no, que los jueces en realidad resuelven en base a intuiciones, a corazonadas, a lo primero que le venga en la mente. En realidad, estas dos respuestas son extremos y no traduce con exactitud cómo funciona el cerebro de las personas. En realidad, nuestro cerebro tiene tanto una parte automática, intuitiva, y una parte más racional, más lógica. El cerebro puede dividirse en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Pensamos que como nuestro cerebro como dos personas, con personalidades distintas, con características, con limitaciones distintas. En la parte izquierda del cerebro se encuentra el sistema lento, el sistema deliberativo, racional, lógico y secuencial, y que actúa siempre con esfuerzo. Mientras que por el lado derecho se encuentra el sistema rápido, el sistema intuitivo, el sistema que puede actuar de manera automática, que no requiere de mucho esfuerzo para procesar información y para llegar a una conclusión determinada. Nuestro cerebro funciona en una combinación de ambas personalidades. Por obvias razones, quien va a procesar información de manera más rápida y va a llegar a una conclusión de manera más rápida es la parte del cerebro derecha que actúa de manera automática. Y es quien de manera intuitiva va a lanzar una respuesta y te va a decir, esta es la respuesta que yo creo es la correcta. Y es recién en un segundo momento en donde va a aparecer el sistema, precisamente el sistema lento, para señalar un momentito, voy a confirmar si lo que ha dicho el sistema rápido es correcto o voy a corregir lo que ha dicho proveyendo la respuesta correcta. Y una particularidad que debemos tener en cuenta es que el sistema lento, además de ser lento, es un sistema ocioso que no siempre va a estar allí interviniendo en cada momento que procesamos información y que soltamos alguna respuesta. Shane Frederick de la Universidad de Yale creó un test conocido como Cognitive Reflection Test, por el cual se mide la capacidad de las personas de evitar los impulsos del sistema rápido y de evitar aquellas respuestas automáticas y erróneas. Por ejemplo, una de las preguntas de este test dice lo siguiente: si un bate de béisbol y una pelota en conjunto cuestan 110 y el bate cuesta 100 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Esta pregunta personalmente se lo he realizado a alumnos de nuestra facultad y a profesores de nuestra facultad, y todos responden de la misma manera, con la respuesta errónea, que es 10. Pensemos un momento en la respuesta 10. Si el bate de béisbol cuesta 100 más que la pelota y la pelota cuesta 10, entonces el bate cuesta 110. Y si la pelota cuesta 10, en conjunto es 120. La respuesta correcta es 5. Entonces nos podríamos preguntar por qué nos equivocamos en una pregunta tan simple, en una matemática tan simple como las que les acabo de presentar. Y la respuesta es porque somos seres humanos, porque nuestro cerebro funciona de tal manera. Ante preguntas que podríamos considerar simples, interviene el sistema rápido para levantar la mano y decir la respuesta es 10, sin perjuicio de que probablemente estemos equivocados. Y lo más curioso es cuando realizas esta pregunta, muchas personas te dicen la respuesta es obvia, es 10, y no se dan cuenta de que están equivocados hasta que posteriormente les explicas y ellos allí entienden. Y más interesante aún, tanto las personas que dan la respuesta incorrecta 10 como aquellos que dan la respuesta correcta 5, a ambos les viene a la mente la respuesta intuitiva que es 10, solo que algunos los expresan más rápido, o sea, se dejan llevar por el impulso y dicen 10 a pesar de que es la respuesta equivocada, mientras que aquellos que se toman una pausa se dan cuenta que algo mal anda con la respuesta 10
que la respuesta 10 no es la correcta, y piensan un poquito, razonan y se dan cuenta que la respuesta es 5. Otro ejemplo del test propuesto por Frederick es el siguiente, y también consiste en una pregunta. Dice, si una piscina se va llenando de agua, en donde día a día el volumen del agua se duplica, si al término de 48 días la piscina está llena, ¿cuántos días tendrá que pasar para que la piscina esté llena a la mitad? Nuevamente hay una respuesta automática que nos viene a la mente, y esa respuesta es 24. Sin embargo, esa respuesta es errada. La parte rápida del cerebro dice, claro, si se llena en 47 días, para que se llene la mitad, entonces, si se llena, perdón, en 48 días, para que se llene la mitad, entonces 24. Pero ese pensamiento rápido hace que omitamos un dato relevante importante, que es cada día el volumen del agua se duplica. Entonces, si al día 48 la piscina ya se llenó, eso quiere decir que al día 47 la piscina está llena a la mitad. Sin embargo, nuestro cerebro nos engaña y dice que la respuesta automática es 24, a pesar de que nos demos cuenta que esta respuesta es la errada. Esto no quiere decir que seamos tontos y no podamos responder a preguntas completas, sino esto demuestra que somos seres humanos y que nuestro cerebro funciona de tal manera. Si queremos queremos dejar de lado el pensamiento lento y queremos experimentar el pensamiento lento, pero si queremos dejar el pensamiento automático, queremos pensar en el pensamiento lento, queremos experimentar el pensamiento lento, podemos pensar en una operación matemática. Si yo les pregunto ¿cuánto es 19 por 24? En esa pregunta no hay una respuesta automática que les venga a la mente. Esta es una pregunta para el sistema izquierdo, para el sistema lento, para el sistema deliberativo, y es este sistema el que se va a tomar su tiempo, y a través de una multiplicación que nosotros ya sabemos, vamos a llegar a la respuesta. Pero como se dan cuenta, en una operación matemática también simple como esta, ¿cuánto es 19 por 24? No se nos viene automáticamente a la mente una respuesta intuitiva, simplemente porque no es labor del sistema 2. Entonces, este test de Frederick nos demuestra cómo en algunos aspectos nuestro sistema actúa de manera rápida, intuitiva, y cómo en otros supuestos el cerebro actúa de manera lenta. Y la pregunta que surge a continuación es, ¿así razonan los jueces? Y si los jueces son seres humanos, la respuesta es afirmativa. Tal vez podríamos pensar, pero ¿por qué no procesamos toda la información que tenemos disponible? Tal vez si tuviéramos más tiempo, mayor comodidad, podríamos tomarnos el tiempo necesario para procesar toda la información y no llegar a apreciaciones erradas. Y la respuesta no solamente va por el hecho de reconocer que nuestro cerebro actúa de manera automática, sino también reconocer la escasez del presupuesto cognitivo. Y esto es una idea muy importante y quiero subrayarla. De la misma manera como podemos tener escasez en recursos materiales, también podemos tener escasez en recursos mentales, en recursos cognitivos. Nuestra atención es limitada, la memoria es limitada, la capacidad de procesamiento de información es limitada, nuestra capacidad computacional de evaluar beneficios y costos es limitada. Y de gran interés para los economistas, la racionalidad es limitada, un concepto ya defendido hace más de 50 años por Ernest Simon, Premio Nobel de Economía en 1978. Y le voy a poner algunos ejemplos de estudios que demuestran cómo nuestra mente es limitada, y la mente que usamos en algún lugar no la podemos usar en otro supuesto. En un experimento muy interesante se les pidió a algunos sujetos que memorizaran un número de 7 dígitos y a otro grupo que memorizaran un número de 2 dígitos. Después de que se les dio los números a ambos grupos, se les pidió que esperaran en una habitación para pasar a la siguiente prueba. Pero en realidad la prueba era el tipo de comida que iban a elegir estos dos grupos de personas esperando en esta habitación. Los dos grupos tenían al frente suyo una mesa con chocolates, con dulces, y una mesa con comida más saludable, como ensalada. Y el experimento consistía en ver
qué tipo de comida iban a elegir ambos grupos, tanto el grupo que estaba memorizando un número de 7 dígitos como el otro grupo que estaba memorizando un número de 2 dígitos. Los resultados son muy interesantes, pues el grupo que estuvo memorizando un número de 7 dígitos estaba utilizando más mente, y como estaba utilizando más mente, tenía menos mente para ser dedicada al autocontrol, y en consecuencia el grupo que estuvo memorizando 7 dígitos eligió el pastel, los chocolates, los dulces en un 50% más que aquellas personas que están memorizando simplemente un número de 2 dígitos. Otro ejemplo que muestra cómo nuestros recursos mentales son limitados es la atención. La atención que usamos en un lugar no lo podemos utilizar en otro lugar. Si estamos concentrados en realizar un informe, tal vez no prestemos atención a lo que esté pasando a nuestro alrededor. Por ello es una mala decisión coger nuestro celular cuando estamos manejando, porque nuestra atención debería estar en la carretera y no transferirse al celular. Esto los psicólogos suelen llamarlo como goal inhibition, por el cual nuestra atención se centra en aquel objetivo que está en nuestra mente y desatiende todos aquellos otros objetivos que sean incompatibles con el objetivo que se encuentra en nuestra mente. Es como si nos metiéramos a un túnel. Todo aquello que esté dentro del túnel estará enfocada por nuestra atención, pero desatenderemos todo aquello que se queda fuera del túnel. Entonces, reconocer que nuestra mente es limitada y que tenemos recursos mentales limitados ayuda a entender el uso de atajos mentales. Y es acá cuando vamos a hablar en concreto de dos supuestos, dos casos de responsabilidad civil que nos van a demostrar cómo se usa un atajo mental en específico para resolver dos supuestos de responsabilidad civil, lo cual demuestra que los jueces suelen resolver los casos no usando el sistema lento, ocioso, racional y deliberativo, sino muchas veces el sistema intuitivo y rápido, más aún si tenemos en cuenta la gran carga procesal que suelen tener los jueces. Uno de los atajos mentales, o también conocidos en su terminología técnica como heurísticos, más conocidos y tal vez uno de mis favoritos, es el anclaje, conocido como anchoring and adjustment. Por este atajo mental, las personas suelen agarrarse de un valor inicial al momento de realizar estimaciones numéricas y jugar con ese anclaje, o yendo para arriba o yendo para abajo. Y vamos a ver cómo el uso de un anclaje va a definir, incluso un anclaje totalmente arbitrario, va a definir cuál va a ser la respuesta de aquellos que van a razonar, y en el caso concreto de un juez que va a resolver un caso de responsabilidad civil. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Tversky-Kahneman, en el cual les preguntan a unas personas sobre el porcentaje de países africanos en las Naciones Unidas. Para ello, usaron una rueda de la fortuna. Era una rueda que aleatoriamente y de manera arbitraria fijaba un número del 1 al 100. Entonces se les preguntaba a las personas cuál era el porcentaje de países africanos en las Naciones Unidas, pero primero teniendo en cuenta el número arbitrario que salía, si es que era mayor o menor y cuál era el monto en específico. Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los resultados? Cuando el número de la rueda de la fortuna, por ejemplo, fue 10, los sujetos respondieron en promedio que el número de países africanos era del 25%, mientras cuando el número arbitrario era 65, los sujetos respondieron que el número de países africanos era 45. Entonces, esto demuestra el efecto del anclaje. Para realizar estimaciones numéricas nos valemos en un punto de partida. Creemos en un punto de partida y de allí o nos movemos para arriba o nos movemos para abajo, pero siempre influenciados por este número arbitrario. Precisamente uno de los supuestos de responsabilidad, de casos de responsabilidad civil que han sido objeto de estudios para ver los efectos del anclaje es la cuantificación de los daños. Normalmente se suelen proponer diversos métodos para calcular el monto del daño, pero a veces no nos ponemos a pensar que los jueces usan anclajes para determinar cuánto daño van a terminar dando, y más aún en un sistema
del civil law como el peruano, en donde hay graves problemas de cuantificación porque no hay baremos. Si recordamos el artículo 1332 del Código Civil, en sede contractual, el código señala que si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. ¿Qué quiere decir? Que si se puede probar la certeza del daño, pero no se puede probar la cuantía del daño, el juez o el árbitro tendrá que resolver de manera cuantitativa. Entonces, ¿cómo resuelve el juez de manera cuantitativa? Usando los anclajes que les otorguen los demandantes o los demandados, que en otras palabras es el petitorio. Hay varios estudios en donde se ha comprobado que la regla en términos cognitivos para la cuantificación del daño es: mientras pidas más daño te van a dar. Hay varios estudios que demuestran que si por ejemplo pides 1 millón, en un caso de responsabilidad civil puede ser que te otorguen 800.000. Y en otro supuesto, usando los mismos hechos, si pides 2 millones, probablemente te otorguen 1.500, 1.500.000. Estos problemas de cuantificación no deberían presentarse si es que la cuantificación fuera fácil, pero sin embargo ello no es así, porque la cuantificación es un problema complicado y los jueces necesitan de atajos mentales que les ayuden a resolver un caso. Entonces estos aspectos cognitivos son muy importantes para los litigantes, porque les explica cómo piensan los jueces y en todo caso les propone en alguna medida indebidamente que pidan un mayor monto de daños, porque los jueces les van a otorgar un mayor monto. Precisamente, acá en el Perú, José María con Mario Drago realizaron un estudio en donde vieron cuál era el efecto del anclaje en un caso de responsabilidad civil por violación de propiedad intelectual. En este caso los sujetos eran alumnos de universitarios, y se les propuso un caso de responsabilidad civil. En sede peruana, José María de la Jara y Mario Drago realizaron un experimento para comprobar los efectos del anclaje en la resolución de un caso de responsabilidad civil por violación de propiedad intelectual en alumnos de pregrado. Y se dividió a los alumnos en 3 grupos. A un grupo no se les dio ningún dato relacionado a la cuantificación del daño. A un segundo grupo se le informó que otras cortes en casos similares estaban otorgando un monto por resarcimiento entre 100 y 150.000 soles, mientras que a un tercer grupo se les dio el dato que alguna de las partes había propuesto realizar un acuerdo conciliatorio por 18.000 soles. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquel primer grupo que no se le dio ningún dato, en promedio dijo que otorgaría un resarcimiento por encima de 800.000. Aquel grupo que se le dijo que las cortes en casos similares estaban resolviendo entre 100 y 150.000, propusieron un monto superior a 300.000. Mientras que aquel grupo que se le contó que alguna de las partes intentó conciliar proponiendo 18.000, proponieron en promedio un monto de 50.000. Entonces, esto demuestra claramente el efecto del anclaje. Cuanto mayor pueda ser el monto que sea ofrecido a aquella persona que va a resolver el caso, mayor será la tendencia a conceder un monto alto. Esto nos genera interesantes reflexiones, porque demuestra que el juez en realidad no es una máquina, no es una computadora que va a analizar todo el expediente y va a poder dar con certeza cuál es el monto exacto de los daños sufridos. Más aún si tenemos un artículo en el Código Civil que dice que en caso no se pueda cuantificar, hay que realizar una cuantificación vía estimación, vía equidad. Otro caso de responsabilidad civil muy importante en caso de responsabilidad contractual es la reducción
de las cláusulas penales. Nosotros sabemos que a través de una cláusula penal las partes preliquidan un monto que será el límite de la responsabilidad del deudor. Esto genera diversas eficiencias que sin embargo se ven dejadas de lado por un artículo del Código Civil que permite solicitar la reducción de la penalidad. O sea, en otras palabras, el deudor que pactó un monto como límite a su responsabilidad, luego pretende desconocer ese límite y solicitar a un tribunal la reducción de la pena. En otras palabras, se incentiva un litigio estratégico para intentar reducir la penalidad previamente pactada. Entonces, si nos ponemos a pensar en los efectos del anclaje, el mismo efecto del anclaje en la cuantificación de los daños se va a aplicar en la reducción de las penas. Si la pena es de 1 millón y pido la reducción de la pena, tal vez la penalidad se reduzca a 800.000 nuevamente. Pero si la penalidad es de 2 millones, va a ser complicado que un juez o un árbitro, vía reducción, reduzca esa pena de 2 millones hasta un monto de 800.000. Lo más probable es que tal vez la reduzca a 1.500.000, a 2 millones, a 1 millón. Y aquellas personas que se dedican al arbitraje podrán confirmar que normalmente los litigantes, cuando solicitan la reducción de la pena, no proveen, no transmiten pruebas completamente objetivas que demuestren la cuantía de los daños efectivamente sufridos, como para decirle al juez: mira juez, la penalidad fue de 2 millones y yo he probado que los daños efectivos han sido de 1 millón, entonces tienes que reducir la penalidad de 2 millones a 1 millón. Eso no suele ser la regla en los arbitrajes. Entonces, nuevamente, aquellos jueces que tengan que reducir la penalidad van a caer en los efectos del anclaje. Si la pena es de 2 millones, lo más probable es que la reduzcan entre un monto de 1 millón a 2 millones. Nuevamente, ¿cuál es la moraleja? Trata de pactar la penalidad más alta posible, porque en caso el deudor quiera reducir esa pena, el monto que será reducido no será tanto como si la penalidad fuera una menor. Entonces, el propósito de esta pequeña charla ha sido la intención de transmitir cómo los jueces son seres humanos, cómo los jueces tienen un cerebro con 2 personalidades, una personalidad intuitiva que va a levantar la mano y va a querer dar una respuesta rápida, y un sistema lento que va a venir atrás, que además es ocioso y que en algunos casos podrá corregir ese error al cual ha llegado el sistema rápido, pero en otros supuestos tal vez no pueda corregirlo y nos vamos a quedar con la respuesta rápida intuitiva y errada. Y Frank, un gran jurista americano, tiene una cita que tal vez pueda resumir el sentido de toda esta charla, y dice que si los jueces se valen de corazonadas, de intuiciones, aquello que produzca esa respuesta intuitiva es el derecho. Muchas gracias.